Libro de los Hechos, capítulo 3. Gloria a Dios. Sin duda, hermano, que fue un día, este corito habla de ese día tan especial, cuando el Señor, ¿verdad?, nos alcanzó, cuando el Señor nos dio arrepentimiento, ¿verdad?, en nuestro corazón, cuando el Señor, hermano, nos perdonó, bendito sea el Señor, arrojando, ¿verdad?, todos, ¿verdad?, nuestros pecados a la profunda mar, bendito sea el Señor. Aquí en el capítulo 3 del libro de los Hechos, versículo 18 y 19, dice así: para la gloria de Dios. ¿Sí se acuerda de ese día, hermanos? Los que ya participamos de esa bendición. Un día, ¿verdad?, muy especial, bendito sea el Señor. Capítulo 3, versículo 18 dice así, en el nombre de Jesucristo: pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Bendito sea el Señor. Puede tomar su lugar. Gloria a Dios. Alabamos el nombre de Jesucristo. Un día, hermano, sin duda muy especial, ¿verdad? Ese día en que el Señor, hermano, borró nuestros pecados. Bendito sea el Señor. En que el Señor, hermano, antes, ¿verdad?, puso arrepentimiento en nuestro corazón. Bendito el nombre de Jesús. Y toda esa vida pasada, ¿verdad?, toda esa vida de errores y de horrores, el Señor, hermano, la sepultó, ¿verdad? El Señor la puso en lo profundo mar, como dice este pequeño canto, ¿verdad?, que nos recuerda cosas, hermano, muy especiales. Bendito el nombre de Jesús, que el Señor ha hecho con muchos de nosotros y que sin duda seguirá siendo el Señor, ¿verdad?, en su misericordia con otros más que ahorita están oyendo, que ahorita están aprendiendo, que ahorita se están preparando. Bendito sea el Señor, y que así como nosotros participamos de ese día tan especial, un día también, ¿verdad?, estos que ahorita oyen y que se preparan, también un día van a poder disfrutar de este día de ese momento tan especial. Bendito el nombre de Jesús. Donde sean borrados. Fíjese, esta expresión me gusta, ¿verdad? El versículo 19 dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados. Bendito sea el Señor. ¿Qué quiere decir eso de borrados, hermano? Que sean quitados. Pero entonces, antes de ser quitados, es que están ahí, ¿verdad? De alguna manera escritos en la memoria de Dios, ¿verdad? Escritos en el Señor, y que el hombre le va a dar cuenta. Bendito sea el Señor. Pero qué maravilloso es que sean borrados, ¿verdad? Que sean quitados. Dios juzgará por los pecados. Sí, ahí dice, hermano, que están de alguna manera escritos. Pero gloria a Dios cuando Él los borra, ¿verdad? Cuando Él los quita, y cuando se busque, dice allá un profeta, ¿verdad?, creo que es Jeremías, dice que en aquel día, en el día de juicio, se buscará la maldad de los hombres, y muchas de ellas no serán halladas. Bendito sea el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor, ¿verdad?, es clemente, es perdonador. Bendito el nombre de Jesús. Y un día, ¿verdad?, nos dio arrepentimiento en nuestro corazón, lo aceptamos y decidimos bautizarnos, porque ahí viene el perdón de los pecados, ¿verdad? Decidimos bautizarnos en el nombre de Jesucristo, precisamente para que fueran borrados nuestros pecados, o como dijo Pedro en el 2:38, ¿verdad?, para que vuestros pecados sean perdonados. Bendito el nombre de Jesús. Pero no es el tema, hermano, esa manera de introducción. El tema, ¿verdad?, va a ir un poquito más allá. Bendito sea el Señor, y que el Señor, hermano, nos bendiga en esta tarde. Bendito el nombre de Jesús. Que Dios, ¿verdad?, se derrame en este día. Bendito sea el Señor a través de su palabra. Porque bueno, aquí el punto es ¿qué sigue, verdad? Yo me arrepentí, gracias a Dios. Decidí bautizarme para el perdón de los pecados. Dios borra en su misericordia mis pecados. Pero ¿qué sigue, hermanos? ¿Qué falta? Alabamos al Señor Jesús. ¿Qué hay más allá? Gloria a Dios. El punto ese es lo que vamos a meditar, hermano, con ayuda de Dios en esta tarde. Enfocar, ¿verdad?, eso. ¿Qué es lo que sigue?
Bendito sea el Señor. Muchas de las veces, ¿verdad? El asunto, ¿verdad? Para muchas personas y hermanos incluso, ¿verdad? Pues se bautizan y a veces su visión no es tan amplia, ¿verdad? Para decir qué es lo que sigue. O muchos piensan que al bautizarse ya se terminó, ¿verdad? O ya acabamos. Pero yo quiero decirle, hermano, que hay muchas cosas que faltan, bendito sea el Señor. Muchas cosas que usted y yo tenemos que hacer y aprender también para la alabanza de nuestro Dios y para nuestra edificación. Mire, el apóstol Pablo, en la carta a los Efesios, acompáñeme para allá. Me arrepentí, me bauticé, pero ¿qué sigue, hermano? Bendito sea el Señor. ¿O qué me falta? ¿O qué va a faltar ahí? Bueno, vamos a leer aquí, miren, Efesios. Todos, aunque no sepamos, hermano, no sepamos construir una casa, vamos. Bendito sea el Señor. Yo sé que algunos aquí tienen conocimientos de edificación, de construcción. Pero aunque muchos no sabemos, ¿verdad?, propiamente construir, sí tenemos ciertas nociones de cómo es esto de la edificación. Bendito el nombre de Jesús. Cuando una persona, ¿verdad?, va a edificar una casa, ciertamente echa los cimientos, ¿verdad, hermano? Abre unas zanjas, ¿verdad?, y echa unos cimientos que van a ser el fundamento de esa finca, bendito el nombre de Jesús, para posteriormente de ahí emprender algo encima para gloria, ¿verdad? Algo más grande, bendito el nombre de Jesús. Y mire, aquí esto lo estoy leyendo porque Pablo, precisamente en la carta a los Efesios, hace mención a algo de esto. Bendito el nombre de Jesucristo. En el capítulo 2, versículo 11, fíjese lo que dice, está hablando a la iglesia de un tiempo donde ellos no conocían a Dios, donde no había arrepentimiento en sus corazones y mucho menos, hermano, pensaban en el bautismo para el perdón de sus pecados porque no estaba Dios en sus corazones, ¿verdad? Capítulo 2, versículo 11, Pablo dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo, vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano, en la carne. En aquel tiempo estabais como sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Teníamos en ese tiempo arrepentimiento, no, ni siquiera teníamos a Dios, ni siquiera conocíamos de la palabra de Dios. Alabamos el nombre de Jesús. Pero el 13 dice, pero ahora en Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Pero ahora en Cristo, ¿verdad?, que empezó a venir conocimiento de la palabra de Dios, conocimiento que nos empezó a redarguir, porque la predicación de la palabra, ¿verdad?, lo primero que era es arrepentimiento y también perdón. Dijo allá el Señor Jesús en Lucas, ¿verdad?, que se iba a predicar a todas las naciones en mi nombre o en el nombre de Jesús, ¿verdad?, arrepentimiento y perdón de pecados en todas las naciones. Bendito sea el Señor. Entonces el versículo 11 y 12 está hablando del tiempo atrás, antes de que conociéramos, ¿verdad? Pero el versículo 13 dice, ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos. ¿Por qué, hermano? Por la sangre de Cristo. ¿Sabe qué quiere decir eso? Aunque aquí el apóstol Pablo no habla textualmente, hermano, de arrepentimiento y de bautismo, aquí va de alguna manera, hermano, aludido o mencionado. Bendito sea el Señor, porque por la sangre de Cristo, hermano, en el agua, cuando nosotros somos bautizados, después de estar arrepentidos, claro, en el agua, ¿verdad?, por la sangre de Cristo que no vemos, hay una purificación, hay una limpieza, hay un perdón de los pecados. Bendito sea el Señor. Por eso dice aquí, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades. ¿Por qué dice en su carne? Porque ese es su sacrificio, lo que trajo el perdón, ¿verdad?, para que usted y yo, después de arrepentimiento, de dar arrepentimiento a nuestro corazón, podamos bautizarnos, ¿verdad?, creyendo que el Señor murió y que derramó su sangre.
para que así tengamos el perdón de pecados que es tan especial. Bendito sea el Señor. 15, vuelvo a leer, dice, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar. ¿Cuándo se reconcilia alguien con alguien? Cuando hay perdón, ¿verdad, hermanos? Está hablando del perdón de Dios. Está hablando de ese arrepentimiento, está hablando de ese bautismo para perdón de pecados. Mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Y dice el 19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ya no somos, ¿por qué? Porque vino la predicación y nos trajo arrepentimiento, hermano. Decidimos cambiar, ¿verdad?, nuestra condición. Decidimos dejar, porque es arrepentimiento, dejar de hacer lo malo. Decidimos seguir a Cristo. Y el Señor, hermano, nos perdonó cuando se invocó su nombre y nos sumergieron en el agua. Bendito sea el Señor. Y así, hermano, el Señor borró todos nuestros pecados pasados. Pero esto usted ya lo sabe, ¿verdad? Y aquí el punto, ¿verdad?, del tema hoy, esto es la introducción, pero mi pregunta es, ¿verdad?, ¿qué sigue entonces? ¿Qué sigue? Cuando una persona se arrepiente y se bautiza, ¿acaso ahí termina su caminar? ¿O qué es lo que sigue? ¿O cuánto le falta? Bendito el nombre de Jesús. Ese es el punto de lo que hoy vamos a meditar y Dios, hermano, nos abra el sentido. Aquí el apóstol Pablo está haciendo mención a ese proceso de arrepentimiento, a ese proceso de bautismo, aunque no le está dando ese nombre. Pero sí está hablando de que la sangre del Señor nos hizo cercanos, está hablando de que fuimos reconciliados, esto tiene que ver con el perdón, bendito el nombre de Jesús, y está hablando de estas cosas, ¿verdad?, o aludiendo aunque no las mencione. Y fíjese lo que dice el versículo 20, que aún cuando nosotros le damos lugar al arrepentimiento y cuando nos bautizamos, dice que venimos a ser también edificados sobre el fundamento, versículo 20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Fíjese. ¿Qué es, hermano, el fundamento? Es lo mismo que el cimiento. Es lo de abajo. Bendito sea el Señor. Cuando una persona le da lugar a la predicación del Señor, la escucha, ¿verdad?, la recibe, le da lugar al arrepentimiento, cree que necesita el perdón de sus pecados y lo hace a través de ser bautizado en agua, invocando el nombre del Señor, es decir, en el nombre de Jesucristo. ¿Sabe qué está aceptando? Está aceptando los fundamentos. Hebreos 6, hermano, dice que la fe en Dios, el arrepentimiento y la doctrina de bautismo, junto con otras más, otras 3, 4 doctrinas menciona ahí, son el fundamento de la doctrina de Cristo. Alabamos al Señor Jesús. Entonces aquí, hermano, está hablando que, digamos, a alguien, vea, que se arrepiente y se bautiza, está echando el cimiento. ¿Pero el cimiento de qué? Pues Pablo está hablando aquí, hermano, como si fuese alguna construcción. Mire, vamos a seguir leyendo, versículo 21. Jesucristo es la principal piedra del ángulo, ¿eh? Versículo 21 dice, en quien todo el edificio, bien coordinado, ¿qué hace? Va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Lo pone, hermano, como si fuese un edificio. Bendito sea el Señor. Cuando alguien, hermano, se va a construir, por ejemplo, algo y abre la zanja para echar, hermano, el cimiento y echa los cimientos, ¿qué le falta? ¿Le falta mucho?
prácticamente, hermano, le falta todo. Alabamos al Señor Jesús. Porque después de ese cimiento va a poner una dala, y después de esa dala va a poner muros, y después de esos muros, ¿verdad?, va a poner otra dala arriba, y luego va a techar, y luego va a enjarrar, y va a hacer muchas cosas. Alabamos al Señor Jesús. Que Pablo, hermano, aquí, de alguna manera, fíjese, qué importante es que nosotros entendamos que cuando nosotros decidimos arrepentirnos y bautizarnos, no estamos llegando a un fin. Estamos llegando o iniciando algo, hermano. Iniciando algo maravilloso. Aquí Pablo lo pone en una comparación de una construcción. Se echan los cimientos, arrepentimiento, bautismo, pero yo ahí no termino. Apenas se va a venir a edificar el plan que Dios tiene para mí. Y alguien dirá, entonces el arrepentimiento y el bautismo no tiene importancia. Claro, porque el Señor se acuerda que una vez dijo, hermano, hay personas que edifican casas sin fundamento, sin cavar y ahondar. Y la Biblia dice, hermano, que quien lo hace así, cuando vienen vientos y tempestades, dice que van a tumbar aquella casa. Porque no tiene cimiento, porque no está fundada sobre la roca. Y viene a ser grande la ruina. Entonces lo que estoy diciendo ahorita no es que el arrepentimiento y el bautismo no tienen importancia. Claro, hermano, es que es el fundamento. Es el fundamento, es lo de abajo. Pero lo que yo quiero que con ayuda de Dios entendamos, hermano, es que al echar el fundamento es porque tenemos o hay un plan de Dios todo bien trazado para que nosotros podamos, hermano, crecer en ello como una construcción. Versículo 21, note una vez más, dice, en quien todo el edificio bien coordinado, ¿va qué? Va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Alabamos al Señor Jesús. O sea que qué bueno, hermano, por los que ya nos bautizamos y primero nos arrepentimos. Y qué bonito, hermano, es entender que entonces estamos iniciando algo. Bendito sea el Señor, donde Dios tiene trazado un plan. En este sentido, Dios tiene trazado una finca, un templo, hermano, que quiere hacer de nosotros para morada de Él a través de su mismo Espíritu. Es lo que dice el versículo 22. Alabamos al Señor Jesús. Entonces, fíjese, hermano, qué importante es entender que cuando yo me arrepiento y me bautizo, no estoy terminando, sino en otras palabras, estoy prácticamente iniciando algo, hermano. Ahora fíjese, en Primera de Pedro, también Pedro dijo esto. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2. Aquí no se pone el ejemplo, hermano, de una finca, donde el cimiento es lo primero y de ahí hay que edificar. Pero aquí en Pedro, fíjese, pone otro ejemplo, pero que en sí va a dar a lo mismo. Primera de Pedro, capítulo 2. Alabo el nombre del Señor Jesús. Primera de Pedro 2, versículo 1 y 2. Primera de Pedro 2, 1 y 2. Donde dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como ¿qué? Como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Qué es un niño recién nacido, hermano? ¿Es el que termina su vida o el que la inicia? Es el que la va a iniciar. Los niños recién nacidos son los que acaban de salir del vientre y que tienen toda una vida, hermano, por delante.
Alabamos al Señor Jesús. Que están iniciando, hermano. No están terminando algo, no, están iniciando algo. Si alguien piensa, ¿verdad? Es lo que vamos a tratar de luchar contra ese pensamiento, ¿no? Pero si alguien piensa que porque se arrepintió y se bautizó ya terminó, yo quiero decirle que está iniciando. Estamos iniciando, los que apenas se van a bautizar, ¿verdad? O van a iniciar, o los que apenas tienen 1 año o 2, se está iniciando en la vida espiritual. Bendito sea el Señor. Se está iniciando apenas. ¿Y qué va a hacer? Ese niño, al igual que cuando se echan los cimientos, hermano, son 2 ejemplos distintos, pero tiene que ver como si fuera de abajo, ese niño va a ir creciendo, o tiene que crecer. Ese niño, ¿verdad? Tiene que ir formándose más, tiene que estar bien nutrido, tiene que ir y tiene que llegar de ser un recién nacido, ¿verdad? Tiene que llegar a ser una persona madura. Y eso la Biblia lo menciona en un sentido espiritual también. Esa finca que empezó con los cimientos, se echaron los cimientos, nosotros empezamos a edificarnos arriba de ellos, pero somos, digamos, cuando empezamos a edificarnos, pues sigue la dala ahí. Y van a venir los muros, hay que irse edificando, creciendo, hermano, porque apenas empezamos. No es, hermano, el final, el bautismo, ¿verdad? Como algunos pudieran pensar, o como a lo mejor a veces se nos pudiera llegar, ¿verdad? Al pensamiento, pues yo ya me bauticé, ya. No, hermano, estamos iniciando. Ahora, ¿cuándo, hablando de este segundo ejemplo, ¿cuándo es cuando nacemos, hermano? ¿Se acuerda lo que el Señor le dijo a Nicodemo? Le dijo, Nicodemo, ¿quieres entrar al reino de los cielos? Te es necesario nacer de nuevo. Nicodemo le dijo, pues ¿cómo? ¿Cómo puede nacer un hombre siendo viejo? El Señor le explicó, ¿verdad? Le dijo, no, Nicodemo, mira, lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Y lo que yo te dije, ¿verdad? Es que necesitas nacer del agua y del espíritu. En otras palabras, ¿verdad? Lo que yo te estoy diciendo es que necesitas arrepentimiento. No se pueden hacer si no hay arrepentimiento, hermano, hermana y persona que oyes, ¿verdad? Tienes que darle lugar al arrepentimiento. Es un cimiento. Bendito sea el Señor. ¿Quieres que no se caiga tu casa? Hay que ponerle cimiento. El arrepentimiento es un cimiento. Y también el bautismo, nacer del agua, ¿verdad? Es el bautismo en agua, ser sumergido en agua. Ese es otro cimiento. Para que esta casa espiritual sea edificada y no se caiga. Bendito sea el Señor. Entonces aquí cuando Pedro está diciendo como niños recién nacidos, ¿a quién se está refiriendo? Pues precisamente, ¿verdad? A los que dimos lugar al arrepentimiento. Y también, ¿verdad? Ahora ya nos bautizamos en el nombre de Jesucristo. ¿Terminamos nuestra vida? No, estamos iniciándola para crecer. Y si está en el sentido de la finca, pues estamos echando apenas la dala. Hay que levantarle, hermano. Tenemos que llegar a ser un templo santo para nuestro Dios. Entonces el primer objetivo, hermano, de este tema, ¿verdad? Es que si nuestro pensamiento estaba en eso, ¿verdad? De que yo ya terminé porque me bauticé, yo quiero decirle que no. En palabra de Dios, más bien cuando decidimos bautizarnos, estamos empezando a caminar. Entonces, ¿para qué bautizar? Entonces no era tan importante. Claro, hermano. Porque yo le dije, si no hay cimientos, esa casa se cae. Cuando vengan los ríos, las tempestades, esa casa se va a caer. Entonces, si cuando alguien se arrepiente y se bautiza, está echando el cimiento para que esté firme. Pero no se va a quedar ahí. Tiene que darle. Tiene que crecer. Alabamos al Señor Jesús. Como casa espiritual debemos de crecer, o si lo vemos en la vida espiritual como niños o recién nacidos, también tenemos que crecer, hermano, para la gloria de Dios. Ahora, hermano, ¿qué es eso de crecer? Vamos a tratar de entender también esa parte, aunque no
A grosso modo, ¿verdad? Voy a tratar de explicarla con ayuda de Dios, esa parte, pero hay mucho que hablar aquí acerca del crecer. Bendito sea el Señor. Imagínense, ¿verdad? Si hablamos, hermano, pues en el caso de la casa o del cimiento, pues ¿cuánto nos falta? Si apenas echamos el cimiento, pues ¿cuánto nos falta? Pues nos falta toda la construcción. Nos falta toda. Y si hablamos del niño, si acabo de nacer, soy recién nacido, pues ¿cuánto me falta para llegar, ¿verdad?, a la edad madura? Pues me faltan muchos años también. O sea, hay mucho, ¿verdad?, que decir, hay mucho que aprender, hay mucho que hablar respecto a esto. Pero qué importante, hermano, es que hoy podamos por lo menos tener eso, ¿verdad? Que no he terminado, que empecé algo. A lo mejor ya tengo 5, 6 años, 10 años, empecé algo. Tengo 15, tengo 20, empecé algo, tengo que seguir trabajando en ello. Porque hay un objetivo ahí, porque hay un plan. ¿En qué debo crecer? La Biblia menciona muchas áreas, hermano, en que debemos de crecer. Por ejemplo, mire, vamos a la carta a los Hebreos, capítulo 5. Carta a los Hebreos. Está ahí atrásito de Pedro, está Santiago y luego sigue Hebreos. Hebreos 5. Alabado sea el nombre del Señor. Hebreos 5, versículo 12. Hebreos 5, 12. ¿Lo tiene? Donde dice, fíjese lo que le está diciendo a los hebreos, hermano. De alguna manera usted se va a dar cuenta que ellos habían entrado en una situación donde ya no estaban creciendo, donde se habían atorado, donde no estaban de alguna manera cumpliendo el objetivo por el que Dios los llamó. Si Dios, hermano, nos hizo nacer de nuevo y empezamos una nueva vida en Cristo, es porque Dios tiene un plan bien definido para nosotros. Y si nos pone en el sentido de la finca, es porque el Señor tiene también un plan bien definido. Acuérdese, hermano, que Él es, ¿verdad?, nuestro arquitecto. Bendito sea el Señor. Él es el que nos edifica, el que planea qué vamos a hacer. Y fíjese, aquí en el capítulo 5, pues, de Hebreos, versículo 12, dice, porque debiendo ser ya maestros, fíjese, debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Fíjese, aquí el escritor, hermano, a los hebreos le está hablando a ellos y les dice, miren, hermanos, algo estaba pasando ahí. Y aunque tenían tiempo, como que se habían estado atorando, como que ya no estaban creciendo. Y él les dice, bueno, aparentemente tenían mucho tiempo, pero él les dice, bueno, pero como que yo veo que no han aprendido. Como que hay cosas ahí que ustedes todavía necesitan participar de leche en lugar de un alimento sólido, les decía. Alabamos al Señor Jesús. ¿Qué es, hermano? Una de las cosas que tenemos que crecer de lo que yo veo aquí en estos versículos es que nosotros, hermano, quien quiera que seamos, y sin importar el tiempo que tengamos en Cristo, de bautizados, necesitamos, hermano, siempre crecer en el conocimiento de Dios. Ir creciendo, hermano, esa es una parte, crecer en el conocimiento de Dios. Toda persona que se arrepiente, se bautiza, está de alguna manera creciendo en el conocimiento.
Pero una vez que se bautiza no puede truncar eso, tiene que seguir creciendo en el conocimiento. Que pasen los años, tiene que seguir creciendo en el conocimiento, porque si no, si deja de crecer, ¿verdad? Se atora el plan, el propósito de Dios que tiene para su vida, pues se trunca. Si quiere hacer de nosotros un templo el Señor, pues tiene que irse edificando ese templo, tiene que ir creciendo ese templo. Si el Señor quiere, ¿verdad?, que en la vida espiritual alcancemos madurez, también un niño, un recién nacido, tiene que ir creciendo para llegar a una etapa donde esté maduro, en fuerza, en mente, alcance la madurez. Alabamos el nombre de Jesús. ¿En qué puedo yo ir creciendo o qué debo yo de crecer? Pues hermano, yo no debo de dejar de crecer en el conocimiento. ¿Cómo crezco en el conocimiento? Tenemos que seguir leyendo la palabra de Dios. ¿Cómo crezco en el conocimiento? Preguntando. ¿Cómo crezco en el conocimiento? Escudriñando la palabra de Dios. ¿Cómo se escudriñan las escrituras, hermano? Cuando ya tengo yo una duda y empiezo a buscar en otros lados, ¿verdad?, acerca de la duda esa, estoy escudriñando de la palabra de Dios y esto me da conocimiento. ¿Cómo, verdad, adquiero conocimiento? También por el oír la palabra de Dios. Qué importante, hermano, lo hemos dicho ahorita, pues no nos podemos congregar físicamente, pero qué importante es que usted busque oír la palabra de Dios con los hermanos, con nosotros, donde Dios la puso, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Hay quien a lo mejor se dedica mucho a oír YouTube. No, hermano, los ministros, ¿verdad?, que nos puso el Señor, nos dice que nos puso para darles el alimento a tiempo a ustedes. Alabamos al Señor Jesús. No estoy diciendo que no los oiga ya, ¿verdad?, pero hay que darle prioridad a lo que aprendemos aquí, hermano, de la palabra de Dios. Leche, hermano, o alimento que no esté adulterado. Muchas predicaciones a veces vienen adulteradas ya. Y hay que tener mucho cuidado. Alabamos al Señor Jesús. Entonces yo debo de crecer, hermano, y debo de seguir creciendo en el conocimiento. En la historia, ¿verdad?, de la Biblia. La Biblia menciona muchas historias que a lo mejor a veces alguien ni las ha leído, quizá. Muchas cosas que a veces, hermano, la Biblia dice y alguien ni las sabe. Y hay veces ya tiene tiempo. Tiene, hermano, que leer la palabra, oír la palabra, escudriñar la palabra para que pueda aprender, para que pueda crecer. La Biblia dice, hermano, en la segunda carta de Pedro, no lo vamos a leer, en el capítulo 3 dice que crezcamos en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tenemos que crecer. Aquí estos hermanos como que se estaban atorando en el conocimiento. Mira, hay veces que alguien entra en el conformismo de, ya sé el amor de Dios, ya sé la fe, lo básico, y ya con eso no quiero oír. No, hermano, hay que seguir creciendo. La historia bíblica, hermano, se escribió para nuestro aprendizaje. La profecía bíblica se escribió, hermano, para también enseñarnos. No hay libro, hermano, en la Biblia que se haya escrito nomás para escribirse. Todo tiene una enseñanza para nosotros. Bendito sea el Señor. Hay cosas que van a ser más difíciles. Usted tiene que disponer a escucharse para que pueda crecer en el conocimiento. Alabamos al Señor Jesús. Entonces aquí, hermano, ellos tenían se estaban teniendo ese truncamiento, ¿verdad?, ese obstáculo, pero qué bueno, hermano, que nosotros lo veamos aquí, lo pongamos un ejemplo y ya no, yo necesito seguir creciendo en el conocimiento. Ahora, ¿qué más? ¿En qué más se tiene que crecer? Acompáñeme a la primera carta a los Corintios. Primera carta a los Corintios, capítulo 3. Porque no solamente es conocimiento, hermano, tampoco no es que solamente nos llenemos de palabras de Dios. Bendito el nombre de Jesús, ¿no? Hay otras cosas y otras áreas en que también la Biblia y el Señor, hermano, que la inspiró, ¿verdad?, pues quiere que crezcamos. Y mire, aquí vamos a ver, por ejemplo, aquí Pablo a los Corintios le dice otras cosas en las que ellos tenían que crecer. Primera a los Corintios, capítulo 3. Bendito sea el Señor. Capítulo 3, versículo 1.
Ese está muy conocido, este pasaje, por muchos, ¿verdad? Pero vamos a leerlo. 3:1 dice: de manera que yo, hermanos, decía Pablo, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales. ¿Cómo a qué? A niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. ¿Por qué eran carnales? Porque no aprendían, no propiamente, fíjese, le dice, pues habiendo entre vosotros, ¿qué cosa? Celos, contiendas, disensiones. Les dice, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, dijo Pablo, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios, o lo da Dios. Bendito sea el Señor. ¿Cuál era el problema, hermano, de los corintios? ¿En qué se estaban atorando, hermano? No estaban creciendo, pero no propiamente por el conocimiento, sino no estaban creciendo, ¿verdad? ¿En qué podemos ver aquí? No estaban creciendo en el amor fraternal, hermano. No estaban creciendo en la paciencia los unos a los otros. Estaban teniendo celos entre ellos, estaban teniendo, ¿verdad?, envidias entre ellos, estaban teniendo contiendas entre ellos y tenían que crecer en la paciencia. Tenían que crecer en el amor fraternal. Bendito sea el Señor. Porque eso es también parte, hermano, del crecimiento que Dios quiere darnos. No solamente es el conocimiento que nosotros traigamos y que nos aprendamos la Biblia, ¿verdad? Es bonito tener los pasajes, ¿verdad? Y mover para un lado, para otro. Eso muchos ya lo teníamos que hacer también. Pero también esta parte, hermano, es parte del crecimiento. En una finca, hermano, en una construcción no solamente se levantan los muros, hay muchas áreas que se tiene que trabajar para que se complete ese templo. El niño, hermano, tiene que crecer en muchas áreas. Alabamos al Señor Jesús para que pueda llegar a ser una persona madura. Entonces, en el sentido espiritual, hermano, no solamente está en que nosotros, ¿verdad?, podamos decir, no, pues yo conocimiento y conocimiento, no. También hay que crecer en el amor fraternal, también en la paciencia. Bendito sea el Señor. También, mire lo que dice aquí también a los Corintios, pero en el capítulo 15, por ejemplo, capítulo 15 de la primera carta a los Corintios, lo que le dice también Pablo a ellos, en el versículo 58. Capítulo 15, 58. Alabado sea Jesucristo. 15:58. Dice, así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes. ¿Y qué más? Creciendo. El templo debe de crecer, esa construcción, o el niño debe de crecer en los dos sentidos, ¿verdad? Creciendo en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Qué es eso de crecer en la obra del Señor? Ya no está hablando de conocimiento, ya no está hablando de celos y de iras, está hablando de que el Señor, hermano, nos halle siendo útiles, creciendo en la obra del Señor, estar dispuestos a que Dios, hermano, nos use, dispuestos a hablar a las personas, dispuestos a invitar a las personas, dispuestos a compartirles para que la obra del Señor crezca, dispuestos a llevarlos cuando hay la oportunidad, ¿verdad?, o haya, con ayuda de Dios ya pronto, al lugar de reunión, llevarlos, ¿verdad?, y enfocarles, hermano, crecer en la obra del Señor, ser útil, hermano, ser dispuesto. Eso también es una parte en el que el ser humano o en que en el creyente
La nueva criatura, ¿verdad?, que ha nacido, tiene que aprender a culparse en Dios, a servir al Señor, a estar dispuesto, hermano, para toda buena obra. Y de esto, mire, ahí en la segunda de Pedro, vamos a leer segunda carta. Fíjese lo que menciona. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1. Bendito sea el Señor. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro 1, versículo 4 en adelante. Segunda de Pedro 1:4. Fíjese lo que está hablando y cómo lo traslada Pedro a lo mismo que estamos diciendo ahorita. Dice el 4: por medio de las cuales nos han sido dadas preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Esa parte, habiendo huido de la corrupción, ¿de qué tiempo está hablando? Del tiempo cuando llegó la palabra de Dios, hermano, y nos, a través de enseñarnos lo que agradaba a Dios, produjo en nosotros arrepentimiento. Y huimos de la corrupción de este mundo. Amén. Huimos de esa corrupción a través de ese arrepentimiento, porque llegó ese fundamento a nuestras vidas. Amén. Y luego dice, ¿verdad? El versículo 5 dice: vosotros también, poniendo toda diligencia a esto mismo, añadid a vuestra fe. ¿Por qué nos bautizamos, hermano? ¿Por fe o sin fe? Por la fe también. ¿Sí? Cuando una persona se arrepiente y ya entiende que está de alguna manera ya no está caminando en la misma vida, pero entiende que todo lo que hizo ahí está, entiende que todo lo que llevó a cabo, aunque ya no lo practique, ahí está atrás, pues uno dice: ay, Señor, pero gloria a Dios que hay otro fundamento que se llama el perdón de pecados, a través, ¿verdad?, del bautismo en agua, que uno dice: ay, gloria a Dios que el Señor no solamente me dio arrepentimiento para ya no practicar eso, sino también me perdonó todo eso que traía yo atrás. Me quitó toda esa carga que yo llevaba a través de la fe. Alabamos al Señor Jesús. Pero fíjese, después de que menciona el que huimos de la corrupción por la fe, es decir, que nos arrepentimos y nos bautizamos, dice: ahí quédate. No. ¿Ya terminaste? No. Le dice: ahora añade a esa fe, añádele ¿qué? Virtud, dice. En otras palabras, se echó la dala o se echó el cimiento, pues ahora añádele una dala. Y luego le vas a añadir los ladrillos. ¿Cuántos? Pues muchos, que se levante. Y luego le vas a añadir allá otra, y vas a añadir esto y esto y lo otro, hasta que se termine la obra, hermano. Alabamos al Señor Jesús. Ya naciste de nuevo, gloria a Dios, pero ahora tienes que crecer. No te puedes quedar así, tienes que crecer, añadir a tu estatura. Añadir a tu estatura espiritual tenemos que ir añadiendo. ¿Qué? Dijimos: conocimiento. Otro, amor fraternal o paciencia. Otro, añadir, ¿verdad?, que pueda ser yo útil a la obra de Dios. Y precisamente el punto aquí, hermano, virtud. Añadid a vuestra fe virtud. La virtud, hermano, es esa buena disposición. Esa buena disposición que yo debo de tener para las cosas de Dios, que así como para la iniquidad, dijo Pablo en otro pasaje, presenté mis miembros a la injusticia para servir allá en el mal de lo que ahora nos avergonzamos. Dice: así ahora presta también tus miembros, pero ahora para servir a la justicia. Así como allá no te importaba el cansancio a veces, ¿verdad? Ahora aquí presta, pon disposición, pon virtud, ¿verdad?, para servir a las cosas de Dios. Alabamos al Señor Jesús. Y aquí, hermano, suelta, ¿verdad?, ya no solamente esas tres que mencionamos,
menciona más, si usted se fija, y dice, añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud, ¿qué? Sí. Conocimiento o ciencia, dice la versión antigua. Al conocimiento le vas a añadir, ¿qué? Dominio propio. Al dominio propio le vas a añadir paciencia. A la paciencia le vas a añadir piedad. A la piedad le vas a añadir afecto fraternal. Al afecto fraternal le vas a añadir amor. ¿Qué es eso de añadir, hermano? Estamos hablando de aquí. Entonces vamos a ir creciendo. Añadir. Añadir, hermano, es subir. Alabamos al Señor Jesús. Y aquí habla entonces, hermano, ¿qué es lo que tenemos que hacer después? Hay muchas cosas por hacer, hermano. Y muchas cosas por crecer. Cuando alguien se bautiza, entonces, después de estar arrepentido, no crea que es el término, no. Es el inicio oficial, hermano, de la vida cristiana. ¿Qué voy a hacer? Yo debo de crecer. Usted debe de crecer. Todos debemos de crecer. ¿En qué? En fe, en virtud, en dominio, en conocimiento, en dominio propio. ¿Qué es dominio propio? Que nada, ningún mal, hermano, nos domine. ¿Tenemos que trabajar en ello? Pues sí, hermano. Pero ese es el crecimiento. Alabamos al Señor Jesús. Que no lo domine la ira, que no le domine, hermano, el enojo, que no nos domine, ¿verdad?, la malicia, que no nos domine nada de eso. Bendito sea el Señor. Ay, hermano, pero es difícil. Es que precisamente en eso es donde vamos a ir creciendo, hermano. Eso se trata de crecer. Al dominio propio le voy a añadir paciencia. Oiga, hermano, si nos preguntamos tan solamente en ese punto, ¿cuánta paciencia tenemos? ¿Nos faltará crecer en la paciencia? Yo creo que sí. Yo me conozco y yo digo, sí, yo debo de crecer más ahí. Alabamos al Señor Jesús. Y luego después de la paciencia dice, añádele piedad, añádele afecto fraternal, añádele amor. Bendito sea el Señor. Fíjese, hay aquí dos cosas que parecen distintas, bueno, que parecen iguales más bien, pero son distintas. Y muy interesante, aquí dice, después del afecto fraternal dice que el amor. ¿Qué es el afecto fraternal? Es el amor entre los hermanos. El amor que usted me debe y el amor que yo le debo. Ambos nos debemos, hermano, de amar los unos a los otros. Nos debemos de preocupar los unos de los otros. Entonces, ese es el amor fraternal. Alabamos al Señor Jesús. Pero si ya habla aquí del amor fraternal, ¿por qué hace mención a el amor? Bendito sea el Señor. Y es que aquí, hermano, da otro salto que el Señor dijo en una ocasión. Dijo el Señor, ¿verdad? Vas a amar a tu prójimo. Pero ¿a quién más dijo el Señor? Mateo 5, mire, vamos a leer. Mateo 5. Alabado sea Jesucristo. Gloria a Dios. Mateo 5. Ya vamos a ir terminando, hermanos, ¿verdad? Ahorita estamos hablando generalmente, Dios nos abra el sentido, ¿verdad?, para hacer estas cosas. Bendito sea el Señor y podamos seguir creciendo. Que la senda de los justos es como la luz de la aurora que va, ¿qué? En aumento, ¿verdad? ¿Hasta cuándo, hermano? Hasta que el día es perfecto. Capítulo 5, versículo 43 dice, hermanos, ¿oíste que fue dicho? Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Fíjese, ahí ya está hablando el Señor, no del amor fraternal, no del amor de hermanos, sino está hablando de otra clase de amor. ¿Para quiénes? Amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen. Orad por los que os ultrajan y os persiguen. Oiga, hermanos, si a veces, ¿verdad?, el amor fraternal, todavía no estamos bien diestros, tenemos que crecer, pues esta es otra parte en la que también el Señor espera que crezcamos.
Por eso puso amor fraternal y amor. Ama a tu hermano, pero no solamente a tu hermano, sino también a aquel que te maldice, a aquel que te aborrece, a aquel que te hace mal. Y eso es otra clase, o es otra cosa que el Señor espera que crezcamos, hermano. Dice el versículo 45, para que seáis hijos, fíjese, de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol. ¿Sobre quién hace salir su sol, hermano? El Señor. ¿A quién socorre el Señor? A buenos y malos. Y hay mucha gente que maldice a Dios, hermano. Pero el Señor sigue sacando su sol sobre buenos y malos. Y sigue haciendo descender su lluvia también sobre justos e injustos. Alabamos al Señor Jesús, porque, hermano, el amor de Dios es especial. Ahora dice el 46, porque si amas a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues, ¿qué? Perfecto. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Fíjese, hermano. Qué altura, hermano, nos pone aquí la palabra de Dios. Y yo me pregunto, ¿me faltará crecer? Usted pregúntese, ¿le faltará crecer? ¿Y cuánto? ¿Y en qué cosas? Si no es que en todas, yo creo que nos falta crecer, ¿verdad, hermanos? Bendito sea el Señor. Llegar, hermano, en crecer en paciencia, crecer en dominio propio, crecer en virtud, crecer en fe, crecer en conocimiento, crecer en piedad, crecer, hermano, en amor fraternal, crecer en amor, porque tenemos, hermano, la misión, hermano, no es solamente echar el cimiento y echar una dala. Tenemos que llegar a ser un templo santo para la gloria de Dios. Y eso solamente se hace creciendo. No es el punto solamente, ¿verdad?, nacer. No, hermano, sino que ese recién nacido tiene que crecer y tiene que, de alguna manera, los propósitos que Dios se planteó para él, los tiene que llevar a cabo. Alabamos al Señor Jesús. ¿Pero cómo los va a llevar? Pues dando crecimiento. Tenemos que crecer, hermano. Y Dios nos abre el sentido para todas las cosas, hermano, que tenemos que crecer. Y aquí me lleva un punto, hermano. La cima es llegar a ser, hermano, como vuestro Padre, quien cuando le maldecían no respondía, no devolvía la maldición, dice. Cuando padecía, no amenazaba. Alabamos al Señor Jesús. Efesios, mire, capítulo 4, la carta a los Efesios. Gloria a Dios. Ya vamos a ir terminando, hermano. Efesios 4. Efesios 4, en el nombre de Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Versículo 11, 4:11. ¿Lo tiene? Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos. ¿Qué quiere hacer el Señor con nosotros, hermano? Perfeccionarnos. Perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y fíjese, 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cuál es, hermano, nuestro tamaño? Si nacimos, hermano, de nuevo, nacimos de nuevo, somos recién nacidos. Pero el punto, hermano, es que yo debo de llegar a una estatura. Y esa estatura no es de ningún profeta,
no es de ningún apóstol, sino es, hermano, de nuestro Señor Jesucristo. De nuestro Señor Jesucristo. A esa estatura, hermano. Bendito sea el Señor. A esa estatura tengo que llegar. Entonces, hermano, primer punto, hermano, cuando alguien se bautiza, olvide, ¿verdad? Si alguien tenía esa perspectiva que ahí termina, no. Es como si apenas echó el cimiento para edificar una casa. Es como que le falta, ¿qué le falta? Pues le falta casi todo. Y vuelvo a decir, entonces dirá alguien, ay, entonces no es importante el arrepentimiento, el bautismo. Claro, porque es el cimiento. Es el cimiento. Si alguien no echa ese cimiento, por más que finque, se le va a caer. Bendito sea el Señor. El cimiento tiene una importancia muy grande. Entonces, y si yo entiendo y digo, pues gloria a Dios, entonces aquí viene el otro punto que, hermano, debemos de crecer. ¿Cómo voy a crecer? Debo de crecer en conocimiento. Debo de crecer en paciencia, debo de crecer en amor fraternal, debo de crecer en temor de Dios, debo de crecer en dominio propio, debo de crecer y crecer en las áreas, hermano, hermana, que Dios quiere que crezcas, que Dios quiere que crezcamos. Bendito sea el Señor. Y entonces, hermano, nos damos cuenta a través de esto que tenemos todavía mucha labor por delante. Crecer en la obra del Señor. Alabamos a Jesucristo. ¿Cuánto nos falta, hermano? Yo creo que hay muchas cosas por hacer todavía. Y que quizá alguien se puede ir atorando. No, hermano, no podemos atorarnos. Los corintios estaban atorando, pero Pablo les dijo, no, quiten eso. Los hebreos estaban atorando, pero también el escritor le dice, no, tienen que quitar, tienen que crecer. Y así, hermano, nosotros, pues, tenemos que crecer, hermano, en todas estas cosas. Alabamos al Señor Jesús. ¿Qué pasa, hermano, si no crezco? ¿Qué pasa si yo no crezco aunque me arrepentí y me bauticé? ¿Qué pasa si yo no crezco en estas áreas? Alabamos al Señor Jesús. Si pasa algo, hermano. Si pasa algo. Pero eso, si Dios permite, lo veremos después. Dios les bendiga, hermanos, en esta hora.